en esta tarde. Gloria y honor. Abre mis ojos,
nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente hacia Dios y decirle que Él es un todopoderoso. Nuestra alabanza, vamos a alabarle ahora en la oración. Levanta tus manos, levanta tu corazón y vamos a decir que el Espíritu de Dios está aquí en su aposento, en su iglesia, en tu casa. El Espíritu de Dios se mueve.
Gracias Dios porque nos dejas levantar tu nombre con esas alabanzas a ti, Señor. Dios está aquí, iglesia. Vamos a levantar nuestras oraciones a Dios en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por un día
atardecer, están aquí en su casa, gozándonos. Gracias, Señor, por ello. Vamos en esta tarde, si tú tienes alguna petición y estás aquí, pídesela levantando tu mano, pídesela, dile a Él, creámosle a Él que Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Vamos a pedir por los enfermos, los que están enfermos, que Dios obre en los hospitales, gente que está enferma, familiares que están en los hospitales y personal de salud, que Dios dé ese corazón de amor a todos en las situaciones de enfermedad difíciles, para que Dios obre y fortalezca a cada gente, familias, enfermos y trabajadores de la salud. También quiero pedirte porque sigamos orando por las familias de esta iglesia, por cada familia, por cada matrimonio, por cada joven iglesia. Oremos por ellos para que Dios los siga levantando y sigan levantándose en la brecha. También por el liderazgo internacional del compañerismo, el pastor Greg Mitchell, su esposa, su concilio, que Dios siga levantando, siga guiándolo en sus pozos antiguos. Por el pastor a nivel nacional, pastor José Gagiola, su familia, su concilio, por los pozos antiguos también, por el pastor líder de la Ciudad de México, pastor Salvador Castañeda, su esposa, su concilio y los pozos antiguos, que Dios siga derramando en ellos. Por mi pastor, por nuestro pastor Juan Carlos, su esposa hermana Marina, por los pozos antiguos, que siempre estén derramados en esta nuestra iglesia. Es Dios maravilloso. Vamos a levantar nuestras oraciones a Él. Le voy a pedir a mi hermano Daniel que venga a abrir en oración. Gracias, Dios bendito Padre, en esta tarde, Padre, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, oh bendito Dios. Oh Padre Santo, muévete poderosamente en este día, Padre, en este servicio, Padre. Unja a nuestro hermano Roberto Valdaña, Padre, para que traiga tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que también tu pueblo, Señor, está abierto a tu corazón, Padre, que quita toda la distracción esta tarde que el enemigo quiera traer, Señor. También te pido, Señor, que te muevas de una manera poderosa a nuestros pastores, Juan Carlos y nuestra hermana Marina, Padre, en las conferencias, Padre, de Mochi, Sinaloa, Padre. Habla sus vidas, de sus corazones, Padre, Señor, y tráeles un renuevo a sus vidas, Señor. Te lo pido, Señor, y te pido, Señor, sigas dando ese milagro de ayuda a todos nosotros que lo necesitamos, así como lo has dado a mi vida, Señor, de mi pierna que me desgarré, Padre. Así también, Señor, tú hazlo, Señor, cada uno de mis hermanos, Padre, que están aquí, Padre, Señor, que nos están escuchando, Padre, o que hemos estado orando por ellos. Dales ese milagro de sanidad, y te pido por cada uno de nuestros pastores, líderes y no líderes del compañerismo, Señor. Úngelos, Padre, Señor, y que siempre estén en tu palabra, como tu Biblia, Señor, y no en otras fuentes, Padre. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Puedes saludar a tus hermanos en esta tarde. Perdón. Este día. Todo sigue, ¿verdad? Buenas tardes, iglesia. Puedes tomar tu asiento en esta tarde. Somos una iglesia de compañerismo cristiano de nueva vida, donde Cristo está cambiando vidas. Nuestro pastor es Juan Carlos Gómez y su esposa, la hermana Marina Ayala, están para servirles. Cualquier duda que tenga puede acercarse a ellos. Recuerda que ellos te pueden aconsejar, te pueden dar ese consejo. Y nosotros, como quieres, nos puedes preguntar por los días de servicios, por todos los eventos que hay en esta iglesia. Pero si necesitas alguna consejería, acércate a nuestro pastor Juan Carlos. En el caso de los hombres y las mujeres, a nuestra hermana Marina allá están para servirles y para resolverte tus dudas. También todos nuestros servicios regulares son los días miércoles a las 7 de la noche y los días domingos a las 11 de la mañana y 5 de la tarde.
estamos aquí. Recuerda que una hora antes de cada culto está abierto por oración. Todos los domingos, todos los días domingos tenemos discipulado para hombres a las 9 de la mañana, y en la tarde la escuela dominical es a las 4 de la tarde y terminamos 4:30 para que a las 4:30 oremos y a las 5 de la tarde tengamos nuestro servicio de la tarde. Vamos a comenzar a las 5 de la tarde todos los días domingos. También te invitamos a que nos acompañes en la oración aquí en esta iglesia, que es de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, y después de esto el devocional de 9 a 10 de la mañana. Te esperamos. Dios habla a través de su palabra. También te invitamos a que apoyes en la limpieza de nuestra iglesia, que son los días martes y los días viernes, después del devocional a las 10 de la mañana. También acompáñanos los días martes, que son los días de evangelismos de nuestra iglesia. Tenemos 3 lugares de evangelismo. El primer lugar de evangelismo es de 4 a 5 de la tarde y nos encontramos en Las Bombas, en la avenida Las Bombas y Cafetales. Ahí te esperamos. Después nos vamos al Walmart por Escuela La Madre y Miramontes de 5 a 6 de la tarde. Y nuestro último lugar de evangelismo es en la Bodega Horrera por Avenida La Virgen de 6 a 7 de la noche. Recuerda, si no puedes acompañarnos, ora por nosotros desde tu casa el tiempo que Dios te ponga, pero sí, también acompáñanos. También todos los días jueves no olvides llamarle a algún hermano. Muchos familiares o hermanos han dejado de venir aquí en nuestra iglesia. Vamos a hacer esta actividad los días jueves. Y bueno, vamos a hacer esto y acércate a nuestro pastor, dar un reporte del hermano que les he estado marcando para que podamos estar orando aquí en nuestra iglesia y pueda regresar a los pies de Cristo. También los días viernes tenemos un ministerio casa a casa. Todos los días viernes a las 7 de la noche te esperamos. En este próximo viernes esperamos en la casa de la familia Bendaño Estrada. Si tienes alguna duda, te puedes acercar también a mí, porque yo soy de la familia Bendaño Estrada. Ahí, si tienes alguna duda de dónde va a ser el lugar o dónde se encuentra nuestra casa, te puedes acercar. Pero este próximo viernes a las 7 de la noche te esperamos ahí en nuestra casa familia Bendaño Estrada. Todos los días sábados hay oración de 10 a 11 de la mañana. Aquí te esperamos. Esos son nuestros anuncios regulares de nuestra iglesia. Va a haber más anuncios, pero te los vamos a decir más adelante. Y también recuerda apagar tu celular o ponerlo en modo silencio para evitar cualquier distracción. Todos los hermanos que estamos aquí en este día, aquí en la plataforma o abajo, llevamos todas las medidas sanitarias, que son al entrar nos sanitizamos las plantillas de nuestros zapatos, nos lavamos las manos, nos aplicamos el antibacterial y tomamos la temperatura. Esas son las medidas sanitarias. Si tú quieres acompañarnos, si nos estás viendo por la plataforma de Facebook, te invitamos a que nos acompañes. Dios nos protege con su sangre preciosa, pero también llevamos esas medidas sanitarias. El cubrebocas es opcional, si tú quieres utilizarlo o no, es opcional. Y un anuncio especial es que hoy, terminado el servicio de la tarde, vamos a hacer la limpieza. Puedes apoyarnos en todos, y cualquier duda que tengas en esto, nuestra hermana Araceli Estrada ya está encargada de esto. Y bueno, te invitamos a que nos apoyes después de terminar el servicio de la tarde en nuestra limpieza. Esos son todos nuestros anuncios regulares. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Lo que pasa, nuestro hermano Roberto Bolaño. Buenas tardes otra vez, iglesia. Vamos a levantar nuestra ofrenda. Hay una palabra que me llamó mucho la atención. Lo contrario de inconformidad sería conformidad, iglesia. Y muchas veces debemos estar conformes a Dios, a lo que Él nos da, a lo que Él hace en nuestras vidas, iglesia. Pero como seres humanos nos cuesta luego mucho trabajo entrar en esa conformidad que Dios quiere. Desde el hecho de que, ¿por qué estamos vivos, no? ¿Cuántas veces nos cuestionamos por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué ando haciendo? No estamos en esa conformidad en Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, tú me has dado un propósito para estar en este mundo, para que la gente pueda conocer de tu palabra por medio de mí, hablarle de tu palabra. Entonces entramos en esa inconformidad. Pero cuando Dios nos habla de conformidad, o nosotros entendemos que es conformidad, es la aprobación, consentimiento o autorización, iglesia. Dios que nos dé esa aprobación. Él nos da su aprobación de nosotros, de las cosas, pero tenemos
tenemos que seguir ciertos lineamientos, ciertas reglas para llegar a la aprobación de nuestro Dios. Y eso nos habla en Romanos 12:2. Quiero que vayas a Romanos 12:2. En Romanos 12:2 dice la palabra de Dios así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces la conformidad va a ser la voluntad de Dios, iglesia. Entender su voluntad de Dios. Eso es en disciplina, eso es en entendimiento, en una constancia para una conformidad espiritual, iglesia. Y una de esas conformidades que Dios da para poder bendecir es sus diezmos, ofrendas, promesas, iglesia. Entrar en esa conformidad en Dios, no en el mundo, iglesia. En el mundo nos conformamos a veces con las cosas que hay en el mundo, las veces que nos da el mundo, nos pueden pintar bonito el enemigo con cosas vanas y nosotros nos conformamos. Ahí no entramos en una inconformidad, iglesia. Pero en Dios entramos en una inconformidad porque tengo que asistir a la iglesia, porque tengo que estar ahí, porque tengo que dar. Es siempre mejor entrar en una conformidad para estar en la aprobación de Dios. Y en esta tarde, iglesia, te invito a que entremos en esa conformidad que Dios quiere. ¿Y sabes cuál es lo más tremendo? Si tú lees el capítulo de Romanos, dice deberes cristianos. Uno de los deberes es la conformidad. No la conformemos en el mundo, sino en Dios. En la renovación espiritual, en el entendimiento espiritual, en la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Eso es lo que Dios nos va a dar cuando entramos a la conformidad, a un deber cristiano, iglesia. Y en esta tarde, si nosotros nuestro deber lo empezamos despojándonos de la economía de este mundo, que a veces nos corrompe, o tomar ese amor o retener esa economía, desechémosla de nuestra vida y despojemos la iglesia, trayendo la conformidad y diciendo: Señor, aquí está, esto es para ti. Sí, lo he trabajado, me lo he ganado, pero tú me has dado mucho más cosas y por ello soy conforme, mi Dios, porque tengo esta oportunidad de darte. Tengo esta oportunidad de estar aquí en tu aposento en esta tarde. Tengo esta conformidad hoy de poder darte de un poco de lo mucho que tú me has dado, iglesia y Dios. Eso es lo que Dios, un agradable y perfecto en su voluntad. Iglesia, vamos a orar. Le pido que cierra tus ojos. Vamos a orar por diezmos, promesas y ofrendas. Iglesia, voy a orar por ello. Le voy a pedir a mi hermano Ujiel que pase para poder orar. Le voy a pedir a mi hermano Arturo que termine, que ore por las ofrendas, promesas de Dios. Señor, te pido, como dice tu libro Romanos, Señor, que seamos que cumplamos con los deberes cristianos que tú nos mandas, Señor, para ofrendar y diezmar, como se debe, que nos dé en nuestro corazón y en tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un avivamiento en este lugar, aleluya, aleluya. Ya hay un avivamiento en este lugar, desde el norte, sur, este y oeste. Ya hay un avivamiento, ya hay un avivamiento. Gloria a Dios, fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Señor, toda la gloria y honra, alabanza a ti, Señor.
vamos a abrir nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. En esta tarde nos va a predicar nuestro hermano Roberto Avendaño. Abre tu corazón y escucha la palabra que Dios trae esta tarde para tu vida. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Buenas tardes, iglesia. Hey, tú, te estoy hablando a ti. Hey, a ti te estoy hablando. ¿Cuántas veces nos han sacado así de, vamos en la calle caminando y de repente oyes, oye, a ti te estoy hablando y volteas y resulta que no somos nosotros, ¿no? En el mundo quizás así sea, pero Dios sí nos habla así, iglesia. A veces nos susurra en nuestros oídos y nosotros vamos caminando y nos vuelve a hablar y Dios nos vuelve a insistir y nosotros no le oímos, iglesia. Hoy en la actualidad Dios siempre usa diferentes maneras para hablarnos, iglesia. Puede ser que no percibamos de una forma audible su voz, pero Él usará diariamente algún medio para hablarnos a cada uno de nosotros en cualquier circunstancia que nos encontremos. Por eso el nombre de ese título lo he llamado Escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. Porque Él usa diferentes maneras para hablarnos. Su dulce voz, esa voz que tiene como características que invade y llena de nuestros corazones de gozo, paz y consuelo. Esa es una de las claves, iglesia. ¿Cómo saber que yo estoy escuchando a Dios? Tener gozo, tener paz, tener consuelo, iglesia. Estoy escuchando a Dios y está en mí los frutos de Dios. Una voz incomparable que refresca diariamente nuestras almas y nos impulsa a seguir adelante en la vida. ¿Cuántas veces hemos venido desanimados, iglesia? Pero llegas aquí y oyes la palabra de Dios, te refresca Dios. ¿Cuántas veces estamos desanimados en nuestro hogar quizás y oyes una alabanza? Dios nos está refrescando a través de su palabra. Escucha la voz de Dios en cualquiera de sus formas. A través de la naturaleza. ¿Cuántos han oído a Dios, su palabra, a través de la naturaleza, iglesia? O, por ejemplo, yo veo a los pájaros en las mañanas cantarle hacia el cielo. Yo digo, ellos están dándole gracias a Dios y Dios escuchando ese cántico de los pájaros, iglesia, a través de la naturaleza. También escuchamos la voz de Dios a través de un predicador, a través de aquella predicación cuando te decía que venimos desanimados. Dios nos habla a través de una predicación, a través de nuestro pastor, de su predicación, de consejería. Dios nos habla, podemos escuchar su voz. Escuchando su voz a través de un buen consejo de un hermano, de un amigo, en la dulzura de un canto, en la dulzura de ese canto, de ese pájaro. Escuchando la voz de Dios, Dios siempre nos hablará, iglesia. Debemos responder nosotros, iglesia, debemos responder, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esto lo escuchamos en 1 Samuel 3:9. Escuchamos aquí de un joven que escuchaba a Dios, iglesia. En Samuel, en tu tiempo velo, 3:9, dice así la palabra de Dios. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Déjame decirte que antes de esas palabras a Samuel, Dios ya le había hablado 2 veces antes. Y quizás Samuel tenía esa duda o quería reafirmarla. Iba con Elí, Elí, tú me has hablado. No, no soy yo.
duérmete, duérmete. Otra vez volvió a hablarle a Dios a Samuel y volvió a ir Samuel con Elí. Elí, ¿me has hablado? No, no soy yo, duérmete. Hasta que Elí entendió, en la tercera vez entendió que era escuchar la voz de Dios. Y Elí le dice a Samuel, ve, acuéstate y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, iglesia. Ayúdame a orar, iglesia, en esta tarde, ayúdame, vamos a orar. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Padre, porque nos enseñes a escucharte, Señor, a escuchar tu voz, a inclinar nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos para ti, Padre, para aprender a escucharte, Señor. O escucharte cada vez que tú nos hables, Padre, y al entrar en esa sumisión para, Señor, caminar en ti en una obediencia, mi Dios, en una rectitud tuya, Padre. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento espiritual, Padre. Ábreme, Señor, a mí, Señor, tu entendimiento espiritual, y seas tú ungiendo mis labios, seas tú usándome como ese instrumento, no yo a ti, sino tú, Señor, ungiéndome para poder hablar la palabra correcta, lo que tú quieres, no solamente a tu pueblo, sino a mi vida también, Señor. Gracias, bendito Dios, mientras el pueblo le dice un fuerte amén, amén. Entonces, nuestro título se llama Escuchando la voz de Dios. Quiero que vayas ahí mismo en Samuel, 1 de Samuel 9:15 al 18, eso va a ser nuestros versículos. No vamos a salir mucho de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 15 al 18. Y quiero empezar a leerte lo que dice 1 de Samuel 9, del 15 al 18. Cuando estés ahí, dale fuerte amén. Dice la palabra de Dios así: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, a este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Aleluya. En el capítulo 17 me llama la atención donde dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Jehová le dijo. Dios está hablando, iglesia. Dios nos habla. Pero aquí hay algo interesante. Samuel escuchó la voz de Dios. Samuel escuchaba a Dios desde niño. ¿Sabes también cuál es lo más interesante de esto? Que su mamá Ana le dedicó a Samuel, su hijo, a Dios desde que naciera. Si tú recuerdas tiempos antes de que naciera Samuel, Ana era una mujer que no tenía hijos, que iba a la iglesia, iba y oraba y no podía tener hijos, que hasta el sacerdote le dijo una vez, le dijo: mujer, ¿qué tienes tú? ¿Estás ebria? Porque ella no oraba en voz alta, porque ella siempre se postraba a Dios. Y le dice ella: es que mi aflicción no me es hablar más en voz alta, pero yo le pido a mi Dios que me dé un hijo y se lo concederé. Ya había dedicado, fíjate que algo interesante, Dios siempre escuchando las peticiones de cada uno de nosotros, iglesia. Tuyas, mías, de la familia, enfermedades,
no sé, cualquier petición que nosotros tengamos hacia Dios, Dios las escucha. A nosotros entonces, ¿por qué no tomar esa virtud de Dios? Escuchar su palabra. Igual en la enfermedad, en las circunstancias difíciles, nosotros escuchar su voz, iglesia, cuando Él habla. Ana después se embarazó, tuvo a Samuel, a los 3 años fue y se lo dio al sacerdote Elí. Y lo interesante, te digo, Samuel fue creciendo en esa vida espiritual en Dios, aprendió a escuchar, como te decía al principio, cuando en noches anteriores 2 veces le había hablado Dios a Samuel, y fue a consultarlo primeramente con el sacerdote. Fue a consultarlo. Elí, ¿me estás hablando? No, vete a dormir, yo no te he hablado. Otra vez fue y consultó. Cuando hay dudas, iglesia, cuando hay confusiones, consultemos con Dios. Consultemos con nuestro, en este caso, pastor. Consultemos así, sacerdote. En la Biblia dice sacerdote. Es correcto. Hubiéramos, pastor, consultó Elí, consultó Samuel Elí, hasta que Elí te entendió la tercera vez. Ve, cuando Dios te hable, dile, habla, Señor, que yo te escucho. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Cuando Dios nos habla, habla, Señor, cuando yo te escucho. En la noche nos ha pasado cuando hay un mosquito ahí haciendo ruido, nuestro oído zumbando, no dormimos a gusto, iglesia, porque está el mosquito ahí, pero déjame decirte que en Dios a veces nos está ahí hablando en la madrugada, iglesia. Nos habla en la madrugada, y a mí, yo soy una de las personas que me cuesta levantarme, iglesia. Imagínate en la madrugada. Me doy la vuelta del lado derecho y del lado izquierdo y me vuelvo a quedar dormido. Pero he entendido que Dios quiere hablarme, iglesia. Y me cuesta trabajo. Pero hoy estoy aprendiendo, Señor, háblame. Y cuando Él empieza a hablar, ¿sabes cuál es lo más interesante? Hoy estoy aprendiendo, porque estoy aprendiendo, iglesia, también a escuchar a mi Dios. Nos habla en Proverbios, iglesia. Dios nos habla en Proverbios. Hoy te voy a decir lo que dice el capítulo 5 de Proverbios. No te voy a decir todo, te voy a decir parte de él. Dice, amonestación contra la impureza. Palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte. No solamente se refiere a la mujer del mundo, sino también a las cosas, seducciones del mundo que hay, iglesia. Dinero, puede ser las adicciones, otras cosas se refiere, iglesia, también. Pero lo interesante es que hoy dice, inclina tu oído. Eso es lo que Dios me está enseñando día a día cuando yo despierto y si voy a escuchar su voz, Dios me habla, iglesia. Dios nos habla. Y sí, a veces decimos, yo estoy acostumbrando, estoy aprendiendo a tomar un café con mi Dios y leyendo su palabra, platicando con Él. Sí, me está costando, iglesia, porque al enemigo no le gusta que escuchemos a Dios, iglesia. No le gusta. Y escuchar su palabra, escuchar quiere decir prestar atención a lo que se oye, iglesia. Prestar atención. Oír. Solamente es eso, iglesia. Esto que tengo aquí, mi oído, mi oreja, va a entrar el sonido, pero no voy a prestar atención. Solo es percibir el sonido, iglesia.
pero escuchar es prestar atención atentamente. Cuando Dios nos habla, nos deleitamos en lo que Él nos habla, iglesia. Ahorita en la alabanza, iglesia, yo me deleito, estoy aprendiendo a deleitarme, iglesia, en la alabanza. Dios nos habla. Dice, cuando decimos, tu nombre levantaré, que nos ayuda, iglesia. Déjame llevarte a lo que dice en Samuel. Vamos a Primera de Samuel 13:13. Primera de Samuel 13:13. Cuando estás ahí, te dan fuerte amén. Y me esperas porque yo no he llegado. Primera de Samuel 13:13. Dice la palabra de Dios así. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. Déjame, la palabra locamente que se usaba en aquel tiempo era corrupción moral, económica. No estamos lejos de lo que pasaba en aquel tiempo, iglesia. Hoy en la actualidad, si tú ves, hay mucha corrupción. Hoy quiere llamarle el mundo libertad a las cosas cuando hay libertinaje, iglesia. La falta de obediencia a Dios nos lleva a cerrar nuestro oído y nuestro corazón. Cerramos todos nuestros sentidos a su palabra, aún estando en la iglesia, porque estamos cerrando todo. Ni siquiera seguimos instrucciones, por lo tanto no estamos escuchando la voz de Dios. Es algo interesante. Samuel era un gran profeta que escuchaba a Dios. Si tú ves la vida de Saúl, Saúl empezó escuchando a Dios. Si tú recuerdas la historia de Saúl para encontrarse con Samuel, Dios usa propósitos, iglesia. A su papá de Saúl se le perdieron 2 asnas y mató a Saúl. Saúl, ve a buscar a las asnas, ve a buscarlo en tal pueblo, pregunta si está ahí. Y su papá lo llevó, le dio panes, le dio suficientes víveres para ir, y aún creando iglesia. Porque era Saúl, era su papá de una familia acomodada. Pero usaba propósitos. Esas asnas que se perdieron tenían un propósito, iglesia. Un propósito donde tenía que encontrarse Samuel y Saúl. Pero aquí está la diferencia de 2 mundos contrarios: alguien que escuchaba a Dios, alguien que al principio escuchó a Dios y después dejó de escucharlo, porque se dejó corromper, iglesia. ¿Cuántas veces te decía, podemos estar aquí en la iglesia, pero nos estamos, decía mi hermano Daniel en la mañana, de los afanes, nos estamos afanando, nos estamos corrompiendo en las cosas del mundo, preocupándonos si el dinero nos alcanza, si a lo mejor, ¿qué voy a hacer de cocinar? O quizás en el caso de que vamos a trabajar, mañana voy a trabajar, tengo que hacer esto, lo otro. No, iglesia, tenemos que venir abiertos a Dios, al corazón, a escuchar a Dios. Eso es lo que Dios hace, iglesia. Ve Primera de Samuel 9:13. Primera de Samuel 9:13. Dice la palabra de Dios así: cuando entréis en la ciudad y encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Esta parte fue cuando se perdieron sus asnas. Estaba Samuel buscando sus asnas y su criado le dice: vayamos a tal ciudad, allí hay un profeta, allá hay alguien que conoce de Dios y nos puede decir dónde está.
Cuando él llegó a esta ciudad, preguntó a las doncellas, y las doncellas, fíjense, las doncellas sabían lo que se hacía. Lo encontraréis, dice, cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Y después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. El pueblo sabía escuchar a Dios, iglesia. El pueblo era obediente a Dios. Entonces, Saúl tenía que ir al encuentro con Samuel. Pero aquí hay algo en la historia de Saúl, iglesia. Después del tiempo empezó a entrar la desesperación, los problemas, y dejó de escuchar a Dios. Aún en las circunstancias, iglesia, Dios nos habla. Aún en las enfermedades, en las tormentas, Dios nos habla. Dios nos habla en todo momento, iglesia. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. Dice la palabra de Dios así. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado a favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te hablaba ordenado, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí nos habla aquí hay muchas cosas que, te digo, se parecen a la realidad de hoy. No esperó, entró la desesperación, no veía. Esta parte de aquí nos habla que estaba en guerra Saúl, iba a guerrear contra los filisteos, pero Samuel le dio indicaciones. Ve, sube a lo más alto y espérame 7 días. Vamos a ofrecer un holocausto para Dios, pero espera 7 días. Pasaron los 7 días y quizás horas, y Saúl no esperó esas horas más. Ya había esperado los 7 días, iglesia. A veces Dios va a responder no conforme queramos nosotros. Saúl dijo, es que yo pensé que si no hacía esto, el enemigo me iba a derrotar, yo tenía que apurarme a hacer lo que yo ya había pensado. No estaba escuchando a Dios, Saúl. Cuando llega Samuel dice, ¿qué has hecho locamente? Locamente se ocupaba como algo corrompible, una corrupción, iglesia. La falta de obediencia a nuestras vidas para Dios. El temor, iglesia, el temor es uno de los grandes enemigos que nos impide escuchar a Dios, iglesia. ¿Cuántas veces hemos tenido temor? Y si no hago esto, y si hago lo otro, no, mejor le hago así, me voy a la derecha, a la izquierda, y resulta que eso no era lo que Dios quería. Saúl quiso adelantarse a los tiempos de Dios. No se quiso rendir a la voluntad de Dios.
A veces dice, en el capítulo 12 dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. A veces pensamos nosotros, yo me esforcé para Dios, me estoy esforzando para escucharte, Señor, me estoy esforzando para hacer esto, Señor, y no veo bendiciones, ¿no? Porque no nos estamos esforzando en Él, o no estamos siguiendo las instrucciones que Dios quiere a nuestras vidas, iglesia. Por eso a veces nos cuesta mucho trabajo escuchar a Dios. Pero Dios habla en todo momento. A veces, estando desesperados en el mundo, no nos deja escuchar a Dios. Esperar 7 días. Siempre Dios va a probar nuestro corazón. Y esto es a través de nuestra obediencia, a través de dominio propio, paciencia, escuchar su voz, sus instrucciones. No importa el tiempo, solo enséñame a esperar en ti, mi Dios. ¿Cuántas veces hemos leído el mismo versículo y a veces no lo entendemos? ¿O cuántas veces el mismo versículo y solo entendemos 3 palabras? Lo vuelves a leer 1, 2, 3 veces, hasta después de 20 veces entiendes, iglesia. ¿Pero por qué es esto? ¿O cuántas es lo contrario? Lees una palabra de Dios y entiendes tan rápido. Señor, qué fácil es esto, pero yo no lo entendía. Cuando estamos abiertos a Él, a las instrucciones, Dios nos habla mayormente, iglesia. Pero a veces esos 7 días nos cuesta esperar. No solamente puede ser 7 días, puede ser un tiempo, no sé. Pero Dios responde, iglesia. Dios responde a las peticiones que quizás tú le habías pedido a Dios hace 2 años, iglesia. A lo mejor ya ni te acuerdas, pero Dios se acuerda. Y Dios te vuelve a decir, aquí está lo que me estás pidiendo. Te decía al principio de Ana. Ana, cuánto tiempo iba y oraba, y oraba, y oraba. Imagínate, entró en esa desesperación que ella no le oraba en voz alta al Señor, se inclinaba y solamente ella por dentro le oraba a Dios. Que Eli pensó, ay, esta seria mujer, nada más vienes a perder el tiempo porque no le estás orando a Dios. Pero ¿qué dijo ella? Se aferró a Dios. A veces en ese silencio, como Ana, escuchamos a Dios. A veces en ese silencio, escucha su voz de Dios. A veces necesitamos ser así como Ana. A veces necesitamos estar aquí, postrados para escuchar a Dios, iglesia. Y después de un tiempo, Dios le dio a su hijo Samuel. Y todo lo que había ella pasado y todo lo que ella había sufrido en ella misma y estar aquí pidiéndole a Dios, nunca se rindió y tuvo recompensa. Saúl fue uno de los grandes profetas y el último profeta, iglesia. Saúl fue el último profeta que ungió un rey. Antes le dolió a Samuel también darles un rey, porque el rey se podía corromper. Hoy el rey se corrompe en el mundo. En el mundo todo el mundo quiere ser rey y se corrompe. Le dolió a Samuel, pero Dios fue grande, maravilloso. Entonces escuchamos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. El mundo nos va a dar desesperación, nos va a dar desanhelo, nos va a dar enfermedad, pero Dios no, iglesia. Dice en 1 Samuel 3:8, 1 Samuel 3:8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Decía el pueblo a Gilgal, tenían que ir a un lugar alto. El lugar alto en aquellos tiempos es lo que hoy es la iglesia, el templo, iglesia. Decía el pueblo, desertaba. Muchas veces
La misma iglesia puede desertar porque dices que no escucho a Dios, no me habla. Pero no estamos obedeciendo. No estamos esperando esos días que Dios quiere, iglesia. Es entrar en esa desesperación que el enemigo quiere, iglesia. Pero no. Dios tiene algo para ti maravilloso. Dios tiene ya esas promesas para ti. Solo dice: esfuérzate y sé valiente. Espera, obedece, ten paciencia, obedéceme. Sacrificio, holocausto. Quiere eso de nosotros. Escúchame. Lee más mi palabra para que me escuches, entiendas. Háblale de mí a la gente. Háblale de mí a la familia. Háblale de mí a donde estés. Dios siempre nos habla. No sabemos escuchar a Dios sobre el oído, el corazón, nuestra mente. Pero hay tiempos donde preguntamos, cuestionamos, ¿por qué pasa esto? Cuestionar a Dios nos puede llevar a confusión por parte del enemigo y no de Dios, iglesia. Dios es un Dios real, no de confusión, sino de amor, de paz. Cuando cuestionamos algo, siempre nos va a entrar la duda, iglesia. Pero Dios no trae dudas. No es un Dios de confusión, es un Dios de paz, es un Dios de amor, de gozo, es un Dios que cumple promesas. Te decía, quizás nosotros le hayamos hecho una petición o le hemos dado una petición a nuestro Dios hace 5 años y no me acuerdo, pero Él se acuerda, iglesia. Porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios que nunca olvida, iglesia. Algo interesante de todo esto de las generaciones, iglesia. Dios me impacta y me sigue impactando, iglesia, en estos días. A veces las circunstancias, tienen que usar circunstancias, iglesia. Hace días yo tenía 30 años sin ver a mi familia de mi papá paterno. Me acuerdo, hay recuerdos de niñez, de mis primos, de mi familia. Mi tío lo tuvimos que ir a ver al hospital. Lo operaron, tuvo un coágulo en la cabeza. Bueno, después de ese tiempo volví a ver a mis primos. Pero ¿sabes cuál es lo más maravilloso cuando empezamos a hablar? Que ellos ya conocían la palabra de Dios. Ese es Dios amoroso, iglesia, que la generación, Él cumple, iglesia. Tus peticiones, yo pedía por mi familia, aunque no las había visto, yo pedía por ellos. Que Dios tocara sus corazones para que conocieran a Dios. Y Dios, ahora imagínate un futuro, iglesia. Imagínate en unos 100 años, ya no vamos a estar, pero nuestras generaciones, o las generaciones pasadas que lucharon por nosotros, porque alguien tuvo que luchar por mí, como su familia. Alguien tuvo que pelear, escuchar a Dios y decir: yo creo y yo pido por mis generaciones futuras. Eso es lo que Dios hace, iglesia. Cumple promesas. Cuando nosotros obedecemos, escuchamos. Ahora, escuchando su voz, escuchando la voz de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios? Obedeciendo a la iglesia. Primera de Samuel 12:13. Primera de Samuel 12:13. Dice la palabra de Dios así: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Dice: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido. El pueblo clamó por un rey, iglesia. El pueblo clamó por un rey y Dios se lo concedió. Dios le dio un rey. Quizás no era el momento para darle ese rey, pero el pueblo clamó, iglesia.
y le dio a un rey, que fue Saúl. Después vemos la historia de a veces cuando no escuchamos correctamente a Dios o no seguimos instrucciones correctas a Dios, nos puede llevar a la falta de obediencia, a cerrar nuestro corazón, a cerrar nuestro espíritu para no escuchar. A veces, a través, ¿y sabes cómo? Aquí hay algo interesante que me llama mucho la atención. Dios usó mucho a Samuel, y Samuel, ¿quién crees que era en aquel tiempo, aparte de profeta? Era un sacerdote, era el sacerdote de la iglesia, era el sacerdote de la iglesia. Cuando Elí falleció, ¿quién crees que tomó el lugar del templo? Del lugar, Samuel, era un sacerdote de la iglesia. Hoy, gracias a Dios porque tenemos una iglesia y tenemos un pastorado iglesia. ¿Cuántas veces hemos venido a veces o casi a veces a tomar consejería y a veces queremos que nos digan, sí, lo que tú nos dices está súper bien, pero ¿cuántas veces no es así, iglesia? Y a veces salimos así, ¿por qué fui a decirle? Pero Dios nos está hablando, Dios nos está dando instrucciones, Dios nos está corrigiendo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de un sacerdote, a través del pastorado, iglesia. A veces no lo entendemos. Saúl no quiso escuchar al sacerdote. Me dijiste que ibas a llegar en 7 días. Y no, a las 12 del día ya son los 7 días. 12:1, ya eran 7 días más 1 minuto. Yo no puedo esperar más. Tráiganse todo el holocausto, tráiganse esto, tráiganse lo otro. Vamos a hacer el holocausto porque el pueblo se está yendo. A veces no puedo esperar lo que Dios me dice. Mi pastor me dijo, espera. Mi pastor dice, ven a la oración. Mi pastor dice, ten paciencia, cambia tu carácter. No, ya son las 12 más 01, no se cumple. No puedo ver los cambios en mi vida. Voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Y vienen las pérdidas, iglesia. Saúl no tuvo aquella recompensa, él tuvo tormentos, él no vivía en paz, él pensaba que lo perseguían y no. Dice en 1 Samuel 13:14, perdón, 12:14. Dice la palabra de Dios así: si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, no fueres rebelde a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Servís a Dios. ¿Y sabes cuál es el primer servicio a Dios? La obediencia a nuestro corazón, iglesia. Abrir nuestro corazón para Él. Dios quita todas nuestras rebeliones. Él es un Dios que nos da alegría, nos consuela, nos da amor, nos quita enfermedades. Y Él es un Dios que nos ayuda a reconocer nuestros errores, iglesia. Nos ayuda a reconocer nuestros errores también. Dios es un Dios que nos ayuda. Dice, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz. Samuel le servía en todo momento a Dios, en el templo, iglesia. A veces no entendemos, quizás, iglesia, ¿por qué tengo que servir en la iglesia? ¿Por qué tengo que estar mucho tiempo? ¿Por qué tengo que entender lo que me dice mi pastor? Si yo lo he pensado así, si la definición de la luz dice esto, ¿por qué tengo que entender y obedecer y servir a la iglesia? Pues nada más es por obediencia. Nada más es para abrir tu oído a Dios. Nada más es para escuchar a Dios. ¿Y sabes dónde lo escuchamos más? Aquí, iglesia. Aquí en su palabra.
en esa palabra que nos da a través del pastor. Una palabra, una sola palabra. Cuando empezó el año, déjame contarte esto, cuando empezó el año yo llevo, gracias a Dios, ya llevo 22 años trabajando, pero ya llevaba 10 años de no estar en contacto directo con un paciente, o sea, directo, que yo lo haga directamente, que yo esté más tiempo, vaya. Entonces, cuando me pasaron ahí al servicio donde estoy ahora, me molesté mucho, iglesia. Mi orgullo. ¿Cómo me van a pasar ahí si yo soy esto? ¿Cómo va a ser? Dios trató y le preguntaba a mi esposa, ¿por qué? Dios me hablaba a través de mi esposa. No me gustaba, me enojaba, pero Dios me hablaba. Y volví a preguntarle, ¿por qué? Dios me hablaba, iglesia. Vengo con mi pastor, igual. Las mismas palabras que me decía mi esposa, me las decía mi pastor. Entonces empecé a abrir mi corazón y empecé a orar. Señor, si tú tienes un propósito ahí en ese lugar, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a entenderlo. Y hoy se han salvado 3 gentes. Amén. Y he podido hablarle más de Dios a los enfermos y a los familiares, iglesia. Ese era el propósito que Dios tiene. Pero a veces nuestra desobediencia, nuestro orgullo, nuestra soberbia, no, pues yo qué voy a hacer ahí, si yo sé más, yo soy Juan Camarín, pero le dice, no, tranquilo. Dice nuestro pastor, él tiene un alfiler para poncharnos, y lo hace, iglesia. Por eso Dios trata con nosotros, con cada uno de nosotros, iglesia. Samuel siempre obedeció a Dios como viviendo en la palabra de Dios, una vida consagrada a Dios. La consagración en nuestro servicio es nuestro servicio al Señor. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:1, así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Esa es la consagración, un servicio al Señor, iglesia. Seamos consagrados día a día para Él. No importa el lugar donde estemos hablando de Dios. Quizás esa gente necesita, esa persona, ese lugar donde alguien necesita de Dios. Necesita escuchar a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Hablándole. Esa persona puede ser tú, ser el portador de la voz de Dios, hablándole a Dios. Eso es lo que Dios hace en nuestro entendimiento espiritual, no es la de nosotros, iglesia. También la consagración significa, un sinónimo que encontré es bendecido, bendito. Si nosotros entramos en esa consagración, Dios nos va a bendecir, iglesia. Es más, hoy estamos bendecidos. Porque estamos en su casa. ¿Cuántos ahorita quizás problemas, dificultades, adicciones, violencia? Y nosotros estamos bendecidos porque nos está resguardando Dios. Esto es obedecer. Él abre nuestros oídos. Dejemos llevar por instrucciones, por su palabra. Dios habla por medio de su profeta. Dios habla por medio del pastorado, iglesia. A veces no lo vamos a entender. Y es cierto, iglesia, a veces no lo entendemos. Yo he tardado tiempo para entender las cosas de Dios. He tardado tiempo para una palabra que me ha dado mi pastor. Y después de tiempo, si hubiera entendido desde el principio, no estuviera batallando. Pero Dios nos habla, iglesia. Dice 1 de Samuel 12, 16 al 18. Primera de Samuel 12, 16 al 18. Dice la palabra de Dios así: espera aún ahora y mira esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No
¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcas y veas que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Esto es cuando el pueblo le pidió un rey a Jehová, y ese rey fue Saúl. Pero de ellos mismos el pueblo había reconocido que había maldad, pero no entraban en la obediencia hacia Dios. Esas palabras que dijo Samuel, que habrá lluvia, truenos, era el tiempo de sequía, iglesia, era cuando no había ni trueno, ni lluvia, y él dijo, en este día va a haber lluvia, truenos, relámpagos, y así fue, iglesia, así fue, pero solamente así entró en temor el pueblo, iglesia. Muchas veces queremos evidencias como seres humanos, queremos como Tomás, hasta no ver, no creer, pero no, iglesia, no nos esperemos, no nos afanemos, a la mañana nos hablaron de afanarnos, a veces nos estamos afanando porque Dios no me ha cumplido eso, Señor, ayúdame, Señor, no veo claro, no veo esto. No, Señor, solo espero en ti, déjame escucharte tu voz. Dios pide, abre nuestro oído espiritual, iglesia. A mis palabras, solo escúchame y obedece. Cree en mi palabra. Nunca te voy a dejar en truenos, en lluvias. Solo abre tu alma, tu espíritu a mis palabras. Escúchame. Eso es lo que dice Dios, iglesia. Amén. Eso es lo que dice Dios. A veces tenemos que quedarnos callados, iglesia. Porque Dios está obrando, Dios está tratando a nosotros. Antes yo era una persona que me enojaba y te he hablado de la boca amarga porque yo lo sentía, iglesia. Yo sentía un amargo en mi boca y todo por mi enojo, iglesia. Hoy, gracias a Dios me ha quitado esa amargura, ese sabor amargo. Cuando alguien me habla o cuando alguien me quiere hacer enojar, en el momento quizás me enojo, pero se me entrego a Dios y no me dura el coraje, iglesia. Dios está obrando. Y a veces, eso es lo que ¿qué tienes, no? Tengo a Dios. Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Amén. Dice la palabra de Dios así. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y sabes quién es la esposa? La iglesia, tú y yo, iglesia. Pero hay algo que me llama, dice gratuitamente, y el que quiera. Tenemos que tomarnos de Dios, iglesia. Dios es un caballero que dice, el que quiera, no forza a nadie, iglesia, a nadie. Pero Él nos lo da gratuitamente. Y Él dice que escuchemos. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El querer es estar día con Dios, iglesia. El querer es entrar en la obediencia hacia los estatutos de Dios a través de nuestra iglesia, a través de nuestro pastoral. El que quiera. Pero cuando entramos en ese querer, Dios hace grandes maravillas. Y déjame terminar con lo que te decía al principio. Su dulce voz, esa voz que tiene como característica que invade y llena nuestros corazones de gozo, paz, consuelo,
Una voz incomparable que refresca diariamente nuestras almas y nos impulsa a seguir adelante en la vida. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si Dios, estamos escuchando a Dios nosotros? Con gozo, con paz, con consuelo, con obediencia, con dominio propio, con amor, con benignidad, con fe, con mansedumbre, con los frutos del Espíritu Santo, Dios. Nos vamos a dar cuenta, iglesia. ¡Hey, tú! Sí, a ti te estoy hablando. Eso es lo que Dios quiere decirnos, iglesia. Y así nos habla. ¡Hey, tú! ¡Hey, hermana Adilene! Cristo te habla. ¡Hey, hermana Luz! Cristo te habla. ¡Hey, hermana Araceli! Cristo te está hablando. ¡Hey, hermano Daniel! Te habla Dios. ¡Hey, hermano Arturo! Dios le habla. ¡Hey, los que están ahí en las redes, vengan aquí! Quiere Dios que estemos en el aposento alto. Eso es lo que Dios tiene hoy en esta tarde. Dale un fuerte aplauso a Dios para inclinar tu rostro, iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta tarde. Vamos a escuchar a nuestro Dios. Habla con Él, iglesia. Habla con Él. Habla con Él. No te detengas. Habla con Él. Él te escucha. Y también escúchalo. Escucha a Él su voz. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor. Porque eres tú, Padre, hablándonos primeramente, hablando a mi corazón. Hablándome a mí, Señor, ayúdame a escucharte mayormente, Señor, a no quedarme con dudas, Señor. Cuando yo tenga una duda, enséñame a hablar, Señor. No quedarme con esas dudas, porque hoy me estás enseñando a escucharte mayormente, Señor. Gracias, Dios, poderoso Dios, gracias, Señor. En esta tarde quiero decir, si tú nos visitas por primera vez, y has escuchado a Dios, o dices, yo quiero escucharlo hoy, ven. Si tú estás aquí por primera vez, levanta tu mano. Dice Dios, hey, tú ven. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Solo es abrir tu corazón, tu espíritu, para que Dios hable. Si tú estás aquí por primera vez. Si tú ya asistías a la iglesia y te fuiste y regresas ahora, que has sido un hijo pródigo, pero hoy estás aquí, dice tu papá, ven, aquí estoy esperándote, aquí te estoy esperando, no te he desechado, aquí estoy, ven, pasa al frente, levanta tu mano. Iglesia, no me queda más que decir, como el papá de ese hijo pródigo, ven, aquí estoy esperándote. Vamos a hacer un gran banquete porque hoy estás aquí, me vas a escuchar y nos va a enseñar y nos está enseñando a escucharlo, iglesia. Pasa al altar, pasa esta tarde con Dios, platica con Dios, escucha a Dios. Él conoce tu corazón, Él conoce tus heridas, tus aflicciones, Él conoce tus necesidades. Ven, pasa al frente, iglesia, pasa en esta tarde, habla, escúchalo, habla y escucha a Dios en esta tarde. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Bendito Dios, poderoso Señor. Oh, bendito Dios. Gracias Dios, porque nos enseñes. Enséñame a escucharte más, Señor. Enséñame, pero todo para obedecerte, para aprender de ti, para vivir como tú quieres, para practicar lo que tú me hablas, Señor. Enséñame a escucharte para ser un buen líder de mi hogar, Padre, un buen líder, Señor, de tu palabra, para vivirlo, para practicarlo, para entenderlo, Señor. Enséñame a escucharte, Dios.
gracias por todo lo que tú me has hablado, por todo lo que tú me has dicho. Te pido perdón por las veces que no te he escuchado, Señor. Gracias, Dios, porque tu Espíritu es mayor, Señor. Oh, bendito Dios, grande, grande eres tu Padre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a cantar la iglesia. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Rancarraba, citandoro, citandoro, rancarra. Rancarraba, citandoro, citandoro, rancarraba. 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 Rancarraba, citandoro, citandoro, rancarraba.
Rantarraba, citandolo, rantarraba. Rantarraba, citandolo, rantarraba. Bendito, gracias. Dios ya nos escuchó, iglesia. Escuchemos nosotros a Dios también, iglesia. Escuchémonos y van a ver, vamos a ver grandes cosas mayores. Eso es lo que hoy Dios puso en nuestros corazones. Antes de cerrar, quiero orar por enfermos. Alguien que esté enfermo, que pase al frente. Dios, gran, hace gran. Todos estamos sanos en esta tarde. Bendito Dios. Bueno, Dios va a hacer grandes cosas, así que vamos a darle gracias a Dios. Le voy a pedir a mi hermano Arturo que cierre en oración y con esto nos damos por despedido, iglesia. Señor, te pido que te escuchemos, pero no tenemos paciencia y esperanza en ti, por si también tener obediencia en tu palabra, Señor, porque sabes tienes el tiempo. Padre, a cada uno estamos esperando que tú nos escuches, Señor, y escucharte también a ti. Te lo pido en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.